Ay, menos mal que no me toca predicar sin luz, porque si no estaría terrible eso. Cantar dos canciones, bueno, de pronto, pero ahí sí ya no. Bueno, salude a la persona que está a su lado, por favor, dígale buenos días. Y ubíquese en Daniel capítulo 4, por favor. Ubíquese Daniel capítulo 4. Como sabe usted, nosotros con mi esposa tenemos la costumbre, cuando cumplimos el aniversario, nos vamos de viaje. Por esos 8 días no estábamos. Mientras ustedes estaban aquí adorando a Dios, nosotros estábamos allá, no mentiras, molestándolos. Pero bueno, qué bueno poder verles otra vez después de una semanita y un poquitico más que no nos veíamos. Es una bendición estar con la iglesia. Y yo escuchaba la predicación que hacía mi mamá hace 8 días y ella hablaba acerca de hacer las cosas bien. Y creo que es un tema importante y necesario, sobre todo ahora que viene un año nuevo, que viene 2023. Mire cómo pasa el tiempo de rápido. Nosotros no nos imaginamos, pero los años están pasando rapidísimo, rapidísimo. Y cuando llega un año nuevo, es bueno empezar haciendo las cosas, como dijo mi mamá, haciéndolas ¿qué? Bien, eso es importante. Y yo quería como seguir en esa misma dinámica, en esa misma temática. Y quiero que tengas presente algo para el año entrante que de ninguna manera puedes permitir que suceda en tu vida, y es la soberbia. Cuidado con la soberbia. Siempre que termina un año o comienza un año, vienen pensamientos a la cabeza de las personas. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice que lo que mal comienza, mal termina? ¿Sí lo ha escuchado? Bueno, también lo contrario debiera ser la verdad. Lo que bien comienza, bien, sí. Y esa idea, ese pensamiento nos lleva a nosotros a entender que bueno, es un año nuevo, así que tengo que empezar a hacer las cosas como que bien. Y cuando viene ese pensamiento, entonces usted ve que la gente generalmente en diciembre pinta la casa. ¿Por qué? Porque ellos están de alguna manera pensando, aunque no lo digan de manera explícita, que la pintura nueva está tapando todo lo horrible del año que está terminando, y vamos a empezar uno con pintura nueva, con cosas nuevas. También se hace un aseo en la casa, un aseo general, y ese es un aseo exhaustivo, porque la gente piensa que vamos a quitar el mugre de este año que se acabó, y vamos a empezar con una casa limpia para el año que viene. Y bueno, aquí somos cristianos, entonces usted no tiene esos agüeros, pero otros sí empiezan a regar azúcar y no sé qué cuentos ahí para el año entrante que sea más próspero, etcétera, etcétera. Quizás usted no hace ni la pintada, espero que sí haga el aseo de la casa, por favor, pero probablemente usted es de los que ahora se pone en mente proyectos, planes. El año entrante sí voy a hacer esto, el año entrante vamos a hacer esto, y generalmente en esas reuniones de fin de año, bueno, en mi familia lo hacemos, pero generalmente usted empieza a pensar y a hablar de ¿y qué vamos a hacer el año entrante? Y el año entrante, ¿para dónde vamos a ir? Vamos a empezar a ahorrar, vamos a hacer no sé qué. Y la típica, este año sí voy a bajar de peso, este año sí no sé qué, este año sí voy a aprender inglés, esa es otra. Voy a aprender, este año sí aprendo inglés, o este año sí. Y empieza usted a hacer una serie de planes y proyectos, porque usted sabe que ha terminado algo en donde usted, bueno, no alcanzó todo lo que quería, pero viene algo nuevo y usted quiere empezarlo bien. Bueno, si ese es tu plan, si ese es tu deseo, yo sí te quiero invitar a que pienses en la soberbia. Que si quieres empezar el año nuevo, el año entrante bien, tienes que tener cuidado con la soberbia, porque si la mantienes, te estás arriesgando a cosas terribles en tu vida. Y de eso quiero que hablemos esta mañana, que tengas cuidado con la soberbia. Pero antes de leer la escritura y meternos en el pasaje, oremos a nuestro Señor. Amén. Señor, háblanos esta mañana. Háblanos, Padre Celestial. Que sea tu palabra proclamada en este lugar. Úsame, Señor de los cielos. Que no sea
yo el que esté hablando, sino sea tu palabra la que se esté proclamando. Por favor, Espíritu Santo, muévete en este momento. Toca los corazones, abre la mente, el entendimiento, y que cada corazón sea confrontado con tu palabra, Señor. Amén y amén. Vamos a leer el versículo 37 del capítulo 4 del libro de Daniel. Vamos a estar hablando de todo el capítulo, pero yo no voy a leerlo todo. Son 37 versículos, aquí se nos iría un buen tiempo, pero sí voy a estar citando algunos pasajes. ¿Qué lo quiero invitar a que usted haga en la casa cuando llegue ahorita? Que no se ponga en el partido de Argentina y Francia, sino que lea Daniel capítulo 4. ¿Amén? Sí, se ríen porque ya saben, por eso fue que madrugué, pastor, para irme a ver el partido ahorita. Que los conozco. Bueno, cuento aparte, dice Daniel capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor es un rey pagano, es un rey, el rey de una nación que se llama Babilonia. También tiene otro nombre, los caldeos. Y esta gente, quiero que usted entienda un poco, esta gente se cree y se tienen registros históricos que fueron los que se inventaron todo este asunto del horóscopo. Se tiene claro que de esa época, estamos hablando hace 3.000 años atrás, 3.500 años, mucho, por allá lejísimos. Esta gente se inventó esas cosas del horóscopo, de todo, mirar los astros para ver si usted corresponde al día, toda esa vaina de Géminis y todas esas cosas que usted escucha por ahí. ¿Se lo inventaron quiénes? Ellos. Y este rey es el que está reconociendo en este versículo al Dios del cielo. El Dios del cielo es nuestro Dios. Y está alabándolo. Y dice aquí el versículo: yo alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Por esta declaración, algunos estudiosos de la Biblia dicen que Nabucodonosor se convirtió. Por esta declaración. Y dice el libro de Juan que nadie puede decir o alabar a Dios sin haber nacido de nuevo. Pues entonces algunos dicen que Nabucodonosor tuvo que haberse convertido. Pero ¿cómo él llegó a esa declaración? ¿Cómo fue el proceso que Nabucodonosor tuvo que atravesar en su vida para poder decir en un momento dado: alabo y engrandezco al Dios del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos? ¿Cómo llegó él allá? Bueno, tuvo que pasar por una experiencia terrible, una experiencia traumática, una experiencia de esas que usted no quiere y yo tampoco deseo que atraviese. Pero solamente después de ese momento fue que él reconoció que había un Dios en donde, en el cielo. ¿Por qué tuvo que pasar Nabucodonosor por esto? Por la soberbia. La soberbia le hizo a Nabucodonosor atravesar por una situación terrible. Y quiero que entiendas esto, mira, la soberbia es un problema grave en nuestras vidas. Y quiero que en primer lugar te fijes en lo siguiente, en el problema del éxito. Fíjate en eso, pensemos un poco en el éxito. Nabucodonosor era, como le dije, el rey de Babilonia, pero Babilonia no era una nación cualquiera. Nabucodonosor no era como el rey ahorita de Inglaterra. ¿Sabe cómo se llama el rey de Inglaterra? ¿Qué nombre se puso? Yo no sé. Bueno, antes era el príncipe Carlos, ahora no sé si seguirá siendo Carlos, pero ahorita el rey, después de que se murió la reina Victoria, por fin él pudo ser rey. Pero ese rey que hay en Inglaterra es un rey ahí como de papel, eso no, pues chévere, bonito, como para las novelas, como para la farándula, pero no es absolutamente nada. Él no tiene ninguna injerencia a nivel político, a nivel económico, nada. Lo tienen allá en Inglaterra y en España también hay otra monarquía. Los tienen allá como, bueno, pues bonitos los reyes. Tienen, esa casa lleva 500 años ahí, la casa de los Windsor, chévere, pero nada más. Pero Nabucodonosor no, ese sí era un rey. Y si él decía que se hiciera algo, debía hacerse. Él tenía el poder no solamente sobre su nación, sino que Babilonia había conquistado alrededor todo. De acuerdo con la Biblia, con el mismo libro de Daniel, en el capítulo 2, usted se da cuenta que Babilonia y Nabucodonosor
era la cabeza de oro de los imperios. Y ahí Daniel tiene una visión en donde ve los imperios mundiales. Y el más importante, la cabeza de oro, ¿cuál es? Nabucodonosor. Es un hombre extremadamente poderoso, extremadamente grande, reconocido. Las riquezas estaban ahí. Eso sí, antiguamente podían decir: quiero esta esposa, quiero esta esposa y quiero esta esposa, y que no se la quiero dar. ¿Cómo que no me la quiere dar? Es que tocaba. Ese era ese rey. Mire cómo dice Daniel ahí en el versículo 22, hablando de Nabucodonosor. Mire lo que dice en el versículo 22 del capítulo 4. Dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste, y dice, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado ¿hasta dónde? Hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Nabucodonosor, ¿qué era? Pues un rey súper poderoso. Pero hay un problema con el éxito, y eso es lo primero que quiero que te fijes esta mañana. Así como Nabucodonosor fue exitoso, tú también puedes ser exitoso. No a la medida de Nabucodonosor. Que imagínese usted, el rey, el emperador que usted diga y todo el mundo sí señor, y ya salgan así corriendo. Pero a ti te ha ido bien quizás en tu trabajo. Quizás este año no sea el año de la amargura porque nos fue mal, sino este año sea, vean, nos ha ido bien, el negocio que teníamos ha ido creciendo. Quizás usted puede contar en su hogar bendiciones. No, mire, mi matrimonio, mis hijos, todo va bien, este año logré sacarlos adelante, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel profesional, quizás este año usted recibió el grado, pudo obtener el título que quería, o tuvo la promoción en el trabajo que anhelaba. Por fin me están pagando lo que me merezco. Hay diversas maneras de obtener éxito, y cada uno en su contexto, diversas formas. Este año por fin le pude empezar a servir a Dios en la iglesia. ¿Y cómo me ha ido de bien? Este año usted puede contar sus éxitos, pero hay un problema con eso, hermano, y es que el éxito te lleva a ti a creer que eres el gestor de todo lo que tienes. Cuando tú eres exitoso, tienes la tendencia a pensar que es tu esfuerzo, tu fuerza, la que te ha llevado a donde estás. Y mire, esto es una paradoja interesante, y tenemos que pensar un poco en eso. Y quiero plantearlo de la siguiente manera: cuando uno va a trabajar, ¿quién es el que trabaja? ¿Usted o otra persona? ¿Quién? Y pongámoslo desde la perspectiva, como hablando de nosotros con Dios. ¿Quién trabaja? ¿Usted o Dios? ¿Quién trabaja? ¿Usted o Dios? No. Venga, yo quisiera ir al colegio y que Dios dictara la clase por mí. ¿Sucede así? Entonces, ¿por qué dicen que Dios trabaja? ¿Quién trabaja? Usted, pues sí, pues dice la Biblia que no trabaja, que no. Pero también la Biblia nos dice que todo lo que tenemos lo recibimos ¿de quién? Y entonces empieza uno a tener una confusión acá. Bueno, y usted ha escuchado lo que dicen por ahí: ayúdate que yo el que madruga Dios lee. Usted ha escuchado esos dichos, ¿sí? Que algunos dicen que eso está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Pero mire, esos dichos simplemente revelan precisamente esa paradoja. Yo tengo que trabajar aunque Dios me da ¿qué? Por eso cuando usted recibe el salario, usted puede decir: me lo gané, porque sí, se lo ganó. Pero también debe decir: Dios recompensó mi trabajo, porque ¿quién le dio todo? Dios. Pero cuando tú eres exitoso, esta verdad a veces se olvida. Se olvida que la bendición que tienes en tu trabajo, que la bendición y prosperidad que tienes en tu negocio proviene de Dios. No, tú empiezas a ver solamente el esfuerzo que tienes. Y el libro de Proverbios habla claramente de eso. Mire, el libro de Proverbios se repite en muchas veces, en muchas partes, uno de los versículos, y usted debe aprender esto. Es más, para el año entrante aprendas esto, tiene que ser diligente en su trabajo. El libro de Proverbios dice que un bien preciado en el hombre es la diligencia, ser diligente, es decir, hacer las cosas bien hechas, rápido y gastando poquito. Eso es ser diligente.
Dice, una persona que es diligente no va a trabajar delante de los, hay cualquiera, sino delante de los grandes empresarios. Por eso una persona que es diligente, cumplida en su trabajo, ¿le va a qué? Bien. Y cuando usted hace eso, usted empieza a pensar que todo lo que tiene es producto ¿de qué? De su esfuerzo. Es producto solamente de su capacidad. Es producto solamente de su diligencia. El éxito nos lleva a olvidarnos que somos dependientes de Dios. Nos hace pensar en primer lugar que yo soy el que hago tener plata. Yo escuchaba a alguien decía, venga, dígale a Dios que lo bendiga. Yo no necesito que Dios me bendiga porque si yo no trabajo yo no voy a obtener nada. Hay gente que habla así. Y ellos están pensando que todo lo que tienen lo tienen porque son muy buenos trabajadores. Eso le puede pasar a alguien que no sea cristiano, pero a ti, tú que eres cristiano, no puedes pensar de esa manera. No puedes olvidarte que eres dependiente. ¿Qué quiero decir con esto de dependiente? El ser humano, nosotros fuimos creados por Dios. Y al ser creados por Dios, el hecho de ser creado ya te hace que dependes ¿de quién? Pues de Dios para poder existir. Si no fuéramos dependientes, nos habríamos creado a nosotros mismos. O habríamos existido siempre y seríamos dioses. Pero no somos dioses, somos dependientes. Pero cuando tú eres exitoso, se te olvida que eres dependiente. Cuando te va bien en tu trabajo, cuando te va bien en las cosas que haces, se te olvida que, venga, todo lo que yo tengo me lo ha dado Dios. Cuando el negocio que tienes, la empresa que tienes empieza a ir adelante y ya lo que ganas no son monedas, sino que ahora son billetes y no dólares, pastor, dólares. Empieza usted a ganar, usted ya empieza a pensar que, bueno, ya no necesito de nada. Se le olvida que somos nosotros dependientes, los seres humanos. Y también a nosotros se nos olvida, y bueno, algo irónico, que somos, decía hace un momento, se nos olvida que somos dependientes, que el éxito que tenemos viene ¿de quién? De Dios. Pero cuando fracasamos, ahí sí nos acordamos de Dios y le echamos la culpa a Él. ¿Por qué no me bendices? ¿Por qué permites que me vaya mal? ¿Acaso Dios no me amas? Pero cuando nos va bien se nos olvida que Él es el dador de todas las cosas y creemos que somos nosotros. Terrible la condición del ser humano. Y eso nos pasa a todos, en mayor o menor grado. Y hay algo que es la teología práctica. Tú puedes pensar de manera correcta acerca de Dios. Tú puedes pensar de manera correcta que eres dependiente de Dios. Tú puedes pensar de manera correcta que todo lo que tienes y el éxito que hoy disfrutas proviene ¿de quién? De Dios. Eso está bien que lo pienses, pero la teología práctica es aquella que dice cómo tú vives en tu vida eso que dices creer. Y a veces nosotros, cuando hablamos de la teología práctica, consideramos que, y le doy un ejemplo para que usted lo entienda, que es más valioso invertir 2 horas en mi trabajo que 2 horas buscando a Dios. Porque el trabajo sí produce ¿qué? Y usted la ve. Si yo hago 2 horas extra, pastor, a mí me pagan la hora extra a tanto, entonces yo por esas 2 horas extra obtengo tanto dinero. En cambio, pastor, si me pongo a orar, pues sí, yo sé que Dios nos bendice y yo sé que todo, sí, pero teología práctica. Una cosa es lo que tú crees acá y otra cosa es lo que tú haces en el momento de gastar tu tiempo y de invertir tu tiempo. Hay un dicho que dice ahí, el tiempo es y dinero. Cuando dice oro, el tiempo es oro es porque se representa ¿en qué? En dinero. Entonces usted, cosas en las que no le represente una ganancia, usted no las hace. Y en ese sentido, por ejemplo, y estar en un ayuno mediodía, 6 horas de trabajo. Teología práctica
Yo puedo pensar que sí, el éxito viene de Dios. Yo puedo pensar que sí, yo dependo de Dios, pero ¿cómo gastas tu tiempo? ¿Cuál es la prioridad? ¿A cuántos ya le pagaron la prima? Levanten la mano, sí, tranquilos. Amén. ¿A los otros no les han pagado prima? Ay. A mí me pagaron la prima. Y recuerdo, eso a mí me hacen la transferencia la Secretaría de Educación y entonces me llega ahí la plata. Y yo tenía que pagar algunos compromisos. Ay, les conté que ya compré mi anillo, mi argolla. Ay, mire, ahí la tengo. Ahí la compré. Bien, me tocaba pagar la argolla. Y entonces llegó el dinero y tocaba pagar la argolla. Y yo inmediatamente iba a pagar la argolla, pero tuve no, espera un momentico, primero hay que dar el diezmo. Primero, antes de pagar, yo tengo que dar ¿qué? Mi diezmo. Porque la teología práctica te dice a ti qué es lo más importante. Y cuando es lo más importante, es lo primero que tú haces con tu plata. Entonces yo dije, no, primero pago y después ahí sí. ¿Cómo es más fácil hacer eso por transferencia? Rapidito. Entonces, ya. Pero, y le doy este ejemplo conmigo porque me pasó esta semana. Pero a ti, ¿cómo te puede pasar? Hay gente que no hace su vida devocional porque les implica trabajar menos. Yo pienso mucho en los que son independientes. Las personas que tienen manejo de su vida, de su trabajo, de su horario laboral y que son independientes. Aquí en nuestra iglesia existen varios que manejan taxi. Y yo cuando hablo con los que manejan un taxi, eso ahí es que trabajar, eso hay que madruga y dele porque hay que buscar. Y ahorita en estas fechas, dele porque dele, ¿cierto? Pero si tú reconoces, escucha esto, que Dios es el que te da todo, tú no tendrías ningún problema en levantarte y antes de salir a trabajar, voy a orar y buscar a Dios y no voy a hacer mi chicato con lo que voy a buscar a Dios. Cuando digo mi chicato es tacaño, ¿no? Amarrado con eso. En 10 minuticos con eso es suficiente. No, usted dice voy a orar 1 hora, 1 hora y media voy a buscar a Dios y después sí, Él verá si me manda los clientes que me saquen la mano allá en la calle, etcétera. Porque yo dependo ¿de quién? De Dios y no de el taxi. Yo dependo de Dios y no de la venta que tengo allí en la calle, la venta ambulante. Yo dependo de Dios y no de la empresa. Teología práctica. Tú estás comprendiendo lo que estoy queriendo decir, ¿cierto? Pero el éxito te hace olvidar eso. Porque cuando usted empieza a ganar plata, ¿sabe lo que dice el libro de Eclesiastés, no? El libro de Eclesiastés dice que cuando aumentan las ganancias, aumentan los consumidores. Quiere decir que entre más se gane usted, más gasta. Eso es un mito que a veces la gente se mete en la cabeza que dice, si yo me ganara más, viviría bien. No, igual cuando gane más va a vivir con deudas y va a vivir con todo. Lo que pasa es que va a haber más plata. ¿Sí? Usted, ahorita que tiene, digamos, el salario mínimo, usted ahí aruñando y todo se sostiene con eso y llega al final del mes y dice, yo no sé, y usted piensa que no le alcanza, pero así lleva viviendo, no sé, muchos años. Pero ahí está. Usted dice, si me ganara 2 millones, se gana 2 millones y va a seguir igual. Uy, ¿cómo hacemos para llegar? No, se necesita ganar más plata. Gánese 5 y le va a pasar exactamente lo mismo. Porque siempre usted va a tener gastos y más gastos. Antes lo que usted se ganaba con el salario mínimo, se gastaba con el salario mínimo, ahora se lo va a gastar con 5. Igual, lo que pasa es que ahora usted va a restaurantes más finos, ahora usted, no, que vamos a andar en Transmilenio, no, vamos a comprar un carro, y no, que vamos a comprar un Renault 4, vamos a comprar uno más fino, y etcétera, y etcétera, todo se va gastando. Pero ¿cómo inviertes tu tiempo? Dice mucho de qué tan teólogo eres. Teología práctica. Ahora, sigamos adelante. El éxito te lleva a ser una persona soberbia. Y por eso hay que tener cuidado ¿con qué? Con la soberbia. Y yo tengo aquí una definición muy sencilla de lo que es la soberbia. Es 1, desconocer a Dios y 2, engrandecer al hombre. No vamos a pensar en más cosas teológicas ni nada de eso, sino simplemente la soberbia es desconocer ¿a quién? A Dios. No reconocerlo a Él.
Y por otro lado, la soberbia es engrandecer ¿a quién? Al hombre, engrandecerse a uno mismo. ¿Y por qué tienes que tener cuidado con la soberbia? Mira lo que dice el versículo 25. La soberbia hizo que Nabucodonosor se olvidara de la verdad. Mire lo que dice acá, el versículo 25. Bueno, antes de avanzar le voy a contar un poco. Nabucodonosor tuvo un sueño. En el sueño que tuvo Nabucodonosor, él vio un árbol gigante, un árbol frondoso, lleno de ramas, hojas verdes, fruto. Y dice que los animales, las aves y las bestias venían a buscar alimento y cobijo en ese árbol. Pero de repente se escuchó una voz de un mensajero que dijo: corten el árbol, destrúyanlo. Quitaron el árbol y entonces él quedó así sorprendido. ¿Qué pasó? Quedó solo el tronco. Y le preguntó a los magos que habían allá en su época, a los adivinos, ¿qué significa esto? Ninguno pudo hasta que llegó ¿quién? Daniel. Daniel interpreta el sueño y le dice a Nabucodonosor: el árbol eres tú, rey, que te hiciste grande, ya lo leímos hace un momento, que te hiciste hasta el cielo poderoso, y todos vienen y dependen de ti. Le interpreta el sueño y le sigue diciendo: pero se ha determinado que vendrá la destrucción a tu vida. Por eso el ángel dice que van a pasar 7 tiempos, 7 años, en que vas a andar loco como una bestia, hasta que reconozcas que el Dios del cielo es el que da el dominio a los hombres y lo da a quien él quiere. Nabucodonosor era un hombre soberbio, por eso tuvo que pasar lo que tuvo que pasar. Y él está escuchando la verdad. Ahora, me acabo de adelantar al versículo, y miren lo que dice el versículo, que está en la interpretación de Daniel, el versículo 25, y vamos a leer ahí varios pasajes. Dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, el tocón, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Y toda la gente anda buscando que Dios les hable la verdad. Mire, una de las cosas que yo creo que tú mismo has preguntado y has deseado en tu vida es: Dios, dime qué quieres que yo haga. Esa sería una buena respuesta. Sería chévere que apareciera un Daniel y le dijera: Dios dice, haz esto, ¿cierto? Sería Pues bueno, Nabucodonosor encontró un Daniel y le está diciendo la verdad. Pero este personaje, un año después, está olvidándosele todo lo que va a sucederle y está actuando con soberbia, con presunción, se está olvidando de Dios, se sigue engrandeciendo él mismo. Y mira, la soberbia, por eso tienes que tener cuidado con la soberbia, te hace olvidar la verdad. Cuando tú desconoces a Dios, eso te impide reconocer que lo que te están diciendo es la verdad. La soberbia te hace que tú estés ahí sentado escuchando la palabra de Dios, pero pienses: eso no es para mí, yo no lo necesito. O el típico codazo al de al lado, ¿no? Ajá, ¿sí ve que eso es para usted? Ese es el soberbio, el que hace así. ¿Sí escuchó? No, o que le dice: diga amén. Esa persona está llena de soberbia porque escucha la verdad, pero piensa que no es para quién. ¿Eso para mí? Si yo no necesito. La soberbia te hace desconocer, no reconocer la verdad terrible. Mire, tú puedes leer en la Biblia que dice, y volviendo aquí al asunto económico: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes han leído ese versículo, ¿cierto? Está en Deuteronomio y el Señor Jesús lo usó en Mateo y en Lucas, en la tentación. Y tú puedes escuchar ese versículo y cuando lo escuchas dices amén, pero al momento en que llega de tomar la decisión si dar el diezmo o comprar el pan para el desayuno, a ver qué es lo que cree usted. Dice la Biblia: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Entonces usted: pues si no compro el pan me da gastritis. Y también somos templo del Espíritu Santo. Y el templo hay que cuidarlo. Compremos el pan y Dios entiende. Porque tu teología te hace pensar que de pan sí vive el hombre y no de la palabra de Dios. ¿Sí lo entiendes?
Pero no, como hay soberbia, ¿qué significa eso? Mateo capítulo 7. Capítulo 6, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Pero la gente dice, servir a Dios no porque tengo que estudiar, servir a Dios no porque toca trabajar, no meterse en un ministerio, es que le quitan mucho tiempo y toca trabajar porque el que no trabaje que no coma, ¿no? Entonces, no, eso de dedicarle tanto tiempo, ahí es que tener es plata, pastor, así que yo también quiero diezmar más, así que ahí es que trabajar. Esa es la teología de muchos creyentes que dicen, yo amo a Dios y Él me provee todo, Señor, bendíceme, pero cuando tienen que tomar la decisión de servirle a Él y dejar que Dios se encargue de su economía, no lo hacen. Eso es no entender la verdad, porque el corazón está lleno de que de soberbia se desconoce a Dios. Terrible. Nabucodonosor está así. Además de que no reconoce la verdad, se le olvida. La escuchas, pero pronto la olvidas. Nabucodonosor al año se le olvidó lo que le dijo Daniel. Mire ese sueño, es un sueño terrible. Imagínese un árbol, lo destruyen un ángel y después le dice Daniel, ese es usted. Pero se le olvidó al año. Mire qué tan chistoso. Este año hemos predicado acá muchas cosas. Usted ha escuchado muchas cosas acá en la iglesia, ¿cierto que sí? Usted ha escuchado que Dios provee para sus necesidades. Usted ha escuchado que Dios es fiel. Usted ha escuchado que dice en el Salmo que si Dios le da de comer a los animalitos y a todo, pues Él no va a dejar que un hijo suyo muera. Usted ha escuchado eso, pero se le olvida. Cuando llega el momento de confiar en Él y no tener temor, no, usted le da estrés, le da migraña, le da gastritis, porque no tiene la plata que quisiera tener. Y usted se enferma. ¿Y qué pasó? No, es que no tengo el dinero. Pero ven, y lo más chistoso es que usted, bueno, me alegra que los niños estén acá, porque los niños deben escuchar que Dios provee todo, y su papá, que es cristiano, debe mostrarle eso a usted. ¿Cómo? Cuando tengan crisis, estar tranquilo y decir, Dios proveerá, amén. Pero a veces los hijos ven a los papás sufriendo, estresados, renegando, malgeniados, regañándolos a ellos por cosas que no han hecho, cuando, perdón, ¿acaso papá no dice la Biblia que Dios provee todo? Pero la soberbia no solamente te hace no reconocer la verdad, no solamente te la hace olvidar, sino que te hace desconocer el pecado. Miren lo que le dice Daniel a Nabucodonosor en el versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime. Perdón, estoy leyendo mal. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel le está dando un consejo. Mire, y en el consejo que está diciendo Daniel, él está admitiendo algo que Nabucodonosor hace mal. Nabucodonosor no hace justicia ni misericordia. Justicia como rey, él no la está impartiendo en su reino, y misericordia a los pobres tampoco. Por eso Daniel se atreve a decirle, ven, Nabucodonosor, mira, hermano, pues ese problema que tienes está ahí, pero pues cambie. De pronto se le quita esa sentencia, pero una persona soberbia escucha que se habla del pecado y no reconoce que es él el que tiene que cambiar. Piensa que el problema es de quién, del otro. Aquí hemos hablado acerca de la solución de conflictos. Hicimos una serie de enseñanzas acerca de los conflictos, de cómo resolver conflictos, cómo superar los conflictos. Si usted se la perdió, vaya a nuestra página en YouTube y ahí está. Y una de las verdades y de los principios que dijimos cuando hablábamos de solucionar los conflictos es que el problema no es la otra persona, el problema eres tú. Esa es una verdad importante, porque generalmente nosotros somos así. Es que me sacó el mal genio. Es que yo le pegué porque es que me sacó el mal genio. Es que yo lo traté mal porque me sacó. Siempre le echamos la culpa ¿a quién? Al otro. Y nunca admitimos, yo quise pegarle. O yo me porté como un loco y lo traté mal. O yo actué como una persona no sensata e hice las cosas mal. Nunca lo decimos así. Siempre es la culpa ¿de quién? Del otro, del otro, del otro, del otro. El soberbio es así. El soberbio escucha el pecado,
que se habla de pecado y piensa, eso no soy yo. Es más, usted le puede decir a él la verdad de la cara: tienes que dejar de ser orgulloso y soberbio. Si yo no soy soberbio. Soberbio usted que se cree con el derecho de decirme cosas así y se cree que me puede juzgar. Ese así es el soberbio. Escúchame, hermano. Tienes que aprender a aceptar las cosas que haces mal, reconocerlas, asumirlas sin dar excusas y corregirlas. Eso hace una persona humilde. Eso hace una persona correcta. Una persona soberbia no acepta sus errores, nunca pide perdón, dice discúlpeme. Dice sí, discúlpeme, pero usted ya sabe que usted se lo ganó, ¿no? Perdone, pero pues es que si usted no hubiera hecho eso, yo no. Eso dice el soberbio. El soberbio es así. Y el soberbio inclusive ante Dios se porta así: Señor, sí fue un pecado, yo pequé, pero es que esa vieja se me tiró encima, ¿yo qué hacía? Así dice. Señor, si me la quitas, Señor, quita las tentaciones. Y él no entiende que tiene que asumir la responsabilidad él mismo y decir no, o cuando comete un pecado, yo lo quise hacer. No, él se presenta ante Dios: Señor, si tuvieras misericordia, no permitirías que la tentación llegara a mi vida, porque finalmente hasta casi que tú eres culpable de que yo caiga en pecado. Esa es la oración de un soberbio, hermano. Y no oran así como yo lo acabo de decir, pero en muchas de sus palabras actúan con presunción, con soberbia. Ten cuidado cuando escuchas la verdad y no la admites acá. Pero también tienes que tener cuidado con la soberbia, porque es que la soberbia te hace desconocer la soberanía de Dios. Mira lo que dice Nabucodonosor en el versículo 28. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. La interpretación del sueño. Mira el versículo 29. Al cabo de 12 meses, un año, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, mire cómo dijo Nabucodonosor: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? Mire lo que está diciendo Nabucodonosor. ¿No es esto que tengo yo aquí ante mis ojos lo que yo hice con mi poder, con mi inteligencia, con mi capacidad? Tú vas a decir: ¿no es esta la casa que yo edifiqué con mi trabajo, hijos para ustedes? Con el sudor de mi frente, hijos, mire la casa que les tengo. ¿No es este el nuevo carro que les compré para podernos ir a pasear a la costa ahorita en enero? ¿No es mi inteligencia, hijos míos, o esposo o esposa, el que me hace a mí que me aumenten el sueldo? Usted no dice como Nabucodonosor de un reino, pues usted no tiene ningún reino, pero usted sí se enorgullece de las cosas que tiene. Usted se enorgullece de la nueva casa que compró, del nuevo carro que tiene, de la ropa que se compró, de etcétera, de las cosas. Uy, me ascendieron. Uy, es que sí fui uno. Yo me preparé muy bien. Yo me entrené. Yo hice aquello. Yo hice esto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, la soberbia te hace olvidar la soberanía de Dios. Te hace olvidar que lo que tienes Dios te lo ha permitido tener. ¿Sabes qué dice el Salmo 127? El Salmo 127 es un salmo muy bonito. Y yo creo que el tema central del Salmo 127 es la familia, los hijos. La familia. Y el Salmo 127 dice: en vano vela la guardia si Jehová no cuida la ciudad. En vano se pone el albañil a trabajar si Jehová no edifica la casa. Dice así: por más es que usted se esfuerce, dice, porque a su amado Dios dará ¿qué? El sueño, el descanso. Ese salmo está diciendo que Dios a sus hijos amados les da lo que ellos desean, lo que Dios desea. Y a los que no ama, por más que se esfuercen, no los deja. Por eso, cuando un impío progresa, ese impío, aunque piense que es por su fuerza,
y se imagine que es por su capacidad, por su habilidad, tiene que al final de los tiempos reconocer que es Dios el que se lo ha permitido, aunque él crea que es su fuerza. Y tú que eres cristiano, tienes que entender que lo que tienes, las bendiciones que recibiste este año, la bonita familia, el excelente trabajo, la excelente fábrica, la excelente empresa, todo ha sido dado ¿por quién? Por Dios, porque Él es el que permite que tú hagas riquezas. Amén. Dios es el que te da sabiduría para hacer eso. Dios es el que te da la inteligencia, no es tu capacidad. Pero cuando hay una persona soberbia, Dios me dio. Si yo no vi a Dios trabajando por mí, dicen así. Si Dios me hubiera dado, no hubiera tenido que trabajar, ni esforzarme, ni madrugar. Pero como dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré, así que me ayudé yo más yo y pude solo. Y así dice mucha gente. Eso habla el soberbio. Nosotros hacemos una reunión de acción de gracias, ¿sí sabía usted? Al final del año. Porque en esta iglesia reconocemos que lo que tenemos lo ha dado ¿quién? Dios. Y le damos gracias, lo alabamos, lo exaltamos. Eso lo hacemos siempre el 31 de diciembre, el último día del año. Y algunas personas, las que puedan, traen una ofrenda. Dicen, Señor, gracias, eres tú el que me da una ofrenda. Porque reconocemos que es Dios el que nos ha dado las cosas. Pero el soberbio no. El soberbio dice lo que dice Nabucodonosor: miren lo que yo hice, esto lo logré con mi inteligencia. Es un peligro que usted entonces se ufane de las cosas que tiene. Tenga cuidado con eso. Ahorita que viene al final del año, ya este sábado próximo 24 y el siguiente fin de año, entonces usted va a tener ¿y cómo les fue este año? Hablar en la familia, ¿no? Ay, ¿qué alcanzaron? No, yo logré, no piense así, diga, Dios me permitió, Dios me permitió, Dios me permitió. Amén. No diga yo logré, porque eso es un error. Y si lo ha dicho y no le ha pasado nada, es la misericordia de Dios, porque, mire lo que le sigue a Nabucodonosor. La segunda cosa de la cual tú tienes que tener cuidado con la soberbia, la primera es, lo hizo olvidar a Nabucodonosor de la verdad, lo hizo desconocer su pecado, lo hizo desconocer la soberanía de Dios, pero hay una cosa adicional más, y es que la soberbia hizo que Nabucodonosor llegara a ser humillado. Y aquí yo quiero que pienses en tu situación, porque no todas las veces cuando estamos pasando crisis o adversidad es porque estamos siendo, Dios es sabio y en todas las cosas, no quiero decir un error acá, pero en todas las cosas Dios tiene múltiples propósitos y logra llevar a cabo aquello que Él tiene en mente. Pero volviendo a este tema que estamos hablando en esta mañana, a veces la situación que tú estás atravesando te la has ganado es por la soberbia, y Dios te está humillando para que aprendas a reconocerlo a Él. Por eso tienes que pensar, la pobreza que vive mi familia, ¿será que es por mi soberbia? Señor, tienes que analizar eso. Quizás sí, quizás no. Tú tienes que pensar. Yo me esfuerzo, trabajo y la idea es poder progresar, pero entre más lo hago como que peor. ¿Será que eres muy soberbio? ¿O será que cuando tengas el dinero te vas a llenar de soberbia? Entonces Dios dice, mejor lo tengo pobre para que vaya al cielo. Y es chistoso, pero sí, a veces es mejor irse al cielo pobre y no al infierno rico. Alguien dirá, uy, pues espere que esa perspectiva, pero es mejor irse al cielo siendo pobre, acá, porque allá seremos ricos por la eternidad, que aquí durante 70, 80, 90 años, 100 si usted vive harto, siendo rico, y en la eternidad. Mire lo que pasó con Nabucodonosor en el versículo 31, dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti
Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Los eruditos dicen que probablemente lo que le pasó a Nabucodonosor fue un problema mental, se volvió loco. Y la locura lo hizo pensar que era como una vaca. Dice que comía pasto. Y andaba postrado comiendo pasto con las uñas largas, greñudo. Terrible. ¿Por qué le pasó esto a Nabucodonosor? Por la soberbia. Porque se olvidó de la verdad, porque no corrigió sus pecados y aún así siguió diciendo: yo hice todo, yo lo logré, yo lo gané. La soberbia te lleva a la humillación, hermano. Dios nunca iba a permitir que su gloria fuera manchada o compartida por un humano. No lo iba a permitir. Dios no iba a permitir que ese rey pagano hablara con semejante presunción. No. Por eso lo humilló. Y tengo que preguntarte a ti, la situación que pasas, ese constante fracasar en lo mismo que intentas, ¿no será porque hay soberbia? ¿No será porque allá en lo profundo de tu corazón hay cosas que deben ser corregidas? Y Dios se va a encargar de corregirlas. Mira, Dios nos ama y Dios no va a permitir que tú vivas como no debe ser. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Él lo va a hacer. Pero si tú, escuchando la palabra de Dios, dices: Señor, quita la soberbia de mí, y empiezas a hacer y a tomar las decisiones correctas al respecto, pues hermano, pues te vas a evitar una humillación así. Imagínese como una vaca comiendo pasto. ¿Se imagina? Bueno, no como una vaca, loco. No, encierra a su papá, ya, métalo al manicomio, porque mire eso. Encierra a su mamá. Todos viéndolo. La soberbia es un peligro. Por eso tienes que tener cuidado con la soberbia. Y ahora, ¿cómo resolvemos este asunto? Bueno, en tercer lugar, yo quiero que te fijes que tenemos que reconocer a Dios en todo. En todo. Dice Nabucodonosor en el versículo 34. Y esto es bonito, las palabras de Nabucodonosor. Dice: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Y ese alzar mis ojos al cielo ya es un reconocimiento. Dice: y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Estas son las palabras de una persona que no es soberbia. Estas son las palabras de una persona que ha aprendido ahora a reconocer a Dios por encima de todo lo que él haya podido lograr. Mire, hermano, los hombres más poderosos en la Biblia, usted vea a Pablo, vea a nuestro Señor Jesús, vea nomás a David, cuando David mató al gigante, cuando Josué derribó las murallas de Jericó, todos esos, cuando dijeron ¿quién lo hizo? Dios lo hizo, pero ellos estaban ahí orando. ¿Pero quién lo hizo? Dios, aunque ellos estaban ahí. ¿Quién tiró la piedra? Dios, no, fue David, pero él dijo: fue Dios el que me dio la victoria.
Pablo tuvo unas revelaciones y unas visiones tremendas. Y si yo me pongo a pensar un poco en las capacidades y en la habilidad de Pablo, es un hombre disciplinado, muy inteligente, una persona dedicada al estudio de la palabra de Dios. Pero cuando le llegó el momento de decir, dijo: voy a hablar como loco. Yo fui al tercer cielo, eso es hablar como un loco, dice él. Yo vi visiones, eso es hablar como un loco. Y él dice: pero esto no era de mí, esto fue dado de ¿quién? De Dios. Y Dios mismo le dice: para que no se llene de soberbia, le voy a colocar un aguijón en su carne. Porque Pablo mismo entendía, el poder proviene de ¿quién? Y no de... ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios? Él, que es un gran apóstol, una persona que hace milagros de aquí para allá. Nosotros no somos nada, porque Dios es el que hace que ustedes crezcan y que ustedes avancen. Nosotros somos simplemente ¿qué? Siervos, punto. Aprenden a reconocer a quién. Tú debes aprender a reconocer a Dios en todo lo que haces. Amén. Cuando le digan a usted: uy, qué bonito que usted hace eso, diga: eso es para la gloria de Dios y es Dios el que me da esa capacidad. Cada vez que le digan a usted: oh, qué talento, uy, ¿cómo logró usted esto? Usted no hagas eso. No, eso sería un error terrible. Más bien diga: Dios es el que me ha dado esas habilidades, y Dios, si no fuera por Él, sería terrible esta situación. Reconoce siempre ¿a quién? A Dios. Reconócelo. Así que tú debes ser razonable. A mí me llama la atención algo acá en este pasaje que acabamos de leer. Dice: alcé mis ojos y me volvió la razón. Y lo repite 2 veces: y volvió la razón otra vez a mí. ¿Sabes? Actuar con soberbia es ser un loco. Por eso, ser razonable y reconoce a Dios siempre. Cuando tú miras a Dios, eres inteligente. Cuando tú siempre miras a Dios y dices: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, la honra es para ti. Antes de esto voy a orar. Antes de cualquier cosa te voy a buscar a ti. Eres una persona muy inteligente. Si no haces eso, no eres nada inteligente. Cuando reconoces que todo lo que tienes proviene de Dios, eres una persona inteligente. Cuando tú eres una persona razonable, reconoces que no eres nada. ¿Sabes qué dice el Salmo 8? El rey David dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hombre es como la flor, como la hierba. Por la mañana está verde y bonito, y por la tarde ya no sirve para nada y lo echan a la hoguera. El hombre no es nada. Y después él sigue diciendo: pero hiciste al hombre un poco menor que los ángeles. Reconoce que no eres nada sin Dios. No te olvides de eso. Reconoce que Dios es el que te tiene aquí. Reconoce que Dios es el que te ha permitido terminar este 2023. Reconoce que si en el 2022. Reconoce que si en el 2023 te va a ir bien, es porque Dios va a estar de tu mano. Amén. Porque sin Él no eres nada. Reconócelo. Sé razonable, sé inteligente y reconoce que Dios es soberano. Ser inteligente es comprender que Dios da todo, pero también ser inteligente es comprender que Dios lo puede quitar todo. Y si Él te da todo o te lo quita, no le puedes reclamar, porque Él es soberano. Ser inteligente es comprender que Dios controla las cosas grandes y las cosas pequeñas. Así que si tienes éxito con tus hijos, es Dios el que te ha dado ese éxito con tus hijos. Amén. Si tienes éxito en tu vida de santidad, es Dios el que te lo ha dado. Si tienes éxito en la empresa, en las cosas grandes, es porque Dios te lo ha dado. Amén. Eso no lo puedes olvidar nunca, hermano. Nunca puedes olvidar esto. Ser inteligente es comprender que no hay un motivo válido para criticar o pedir cuentas a Dios por lo que hace. ¿Por qué le diste a este más que a mí? ¿Por qué él o ella es más bonito o más simpático o más inteligente o más exitoso? ¿Por qué si yo vendo lo mismo no gano lo mismo que él? No, Dios tiene el control de todo y Él da lo que decide dar. Eso es ser inteligente. Amén. De lo contrario es actuar con soberbia. ¿Y por qué a él y a mí no? ¿Y por qué a ella y a mí no? Y actuar con soberbia te lleva a ser humillado.
Lo mejor que podemos hacer nosotros es ser agradecidos y siempre depender de Dios, porque eso es lo más inteligente. Para terminar este año, agradecerle, y para empezar el año entrante, depender de Él. Amén. Póngase en pie, hermano, por favor. Así que nosotros, nada de soberbia. Amén. Nada de soberbia, y vamos a orar por eso, porque a veces nos pensamos que no tenemos soberbia y Señor, perdónanos. Y eso es lo primero. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, ayúdanos a ser personas que dependemos de ti, y quita la soberbia, Señor, de nuestro corazón. Amén. Señor, gracias por lo que nos has dado. Este año hemos sido bendecidos por ti, pero aquí hoy, Señor, colocamos ante tu presencia nuestros corazones, y yo te pido que nos perdones, que me perdones cuando he actuado con soberbia, con presunción, cuando he creído que mi talento, capacidad y habilidad es lo que me hace exitoso, despreciándote a ti, olvidándome de ti. Señor, perdónanos, perdóname. No quiero actuar en soberbia. Dice tu palabra que tú miras de lejos a los soberbios, y yo no quiero que tú me mires de lejos, yo quiero estar cerca a ti. Así que, Señor, hoy doy gracias por lo que tú me has dado. Hoy doy gracias por lo que tú me darás. Reconozco que el éxito que he tenido viene de ti. Eres tú que me ha hecho bendecido. Gracias, Señor. Y si no veo esas bendiciones como las tienen otros, también debo reconocer que eres tú el que está bajo control, y no puedo llenar mi corazón de quejas y reclamos ante esto. Señor, gracias por lo que haces en nuestras vidas. Y queremos terminar este año, ya quedan pocos días para que se acabe, dándote gracias a ti por todo lo que has dado. Y queremos empezar el año que viene, Señor, reconociéndote a ti como soberano, dependiendo de ti completamente, y desde ya dándote gracias por lo que estás haciendo en nosotros, mi Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor de los cielos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.